¿Sabías que el problema de salud mental en España no está bien atendida y cada día se dan más casos? Existen cifras escalofriantes como por ejemplo la que se daba en el año 2020. Casi 4.000 personas se quitaron la vida. Fue el año que más personas se suicidaron en España desde que hay registros, superando a los accidentes de tráfico, caídas accidentales y ahogamientos. Y en España, por ejemplo, solo existen 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. 6 psicólogos para atender a 100.000 habitantes de manera pública. Por eso creo que es importante tocar este tema en este podcast de World Media en el día de hoy. Soy José Luis Martín y a continuación vamos a charlar sobre la salud mental y por qué conocer cada vez está más deteriorada o por qué se está deteriorando cada vez más. Pero también conocer algunas medidas y algunos remedios para paliar esta situación que sufren cada vez más personas. Y de todo ello vamos a hablar con el presidente de la Confederación de Salud Mental, Nel González. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por preocuparse de estos temas. Creo que todos deberíamos preocuparnos un poco, no sé si comparte conmigo esta opinión, porque quizá por las últimas etapas que hemos vivido, no sé si considera que ya la salud mental ya no es un tema tabú. Hemos dado un paso hacia adelante y ya se puede hablar cada vez más y por fortuna esto se puede tratar de una manera más directa. Totalmente de acuerdo, pero hay que tener una cosa presente, que mientras la mayoría de las personas consideremos que los problemas de salud mental pueden ser algo que toque a terceros, que nos queda lejos, estamos desenfocando todavía la realidad. Debemos de ser conscientes de los problemas de salud mental pueden afectarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida y que es una cosa bastante común. Dice la OMS que una de cada 4 personas a lo largo de su vida va a tener un problema de salud mental. Estamos hablando de una cifra elevadísima, ¿no? Y supongo que no sé si con el paso de los años esto ha ido incrementándose o se ha podido mantener en un estatus más plano. Bueno, la situación de pandemia que nos sorprendió a todos y a todas, pues lo que hizo fue hacer explotar una realidad oculta y a la vez silenciada, como es, por ejemplo, los problemas de salud mental. Y a la vez también lo que hizo fue hacer aflorar otra problemática nueva. Hasta ahora todo el mundo pensamos en grandes trastornos y, como digo yo, que afectan a terceros, que nos quedan lejanos, salvo que lo tengas cerca. Ahora está demostrado que la salud mental es algo, no solamente algo de la que debemos preocuparnos, sino que debemos de vivir y de reclamar como un derecho con toda la intensidad posible. ¿Cuándo se puede considerar que una persona tiene problemas de salud mental? ¿Cuál es el límite o cuál es la referencia base para saber que estamos entrando ya en este terreno? Pues una persona puede tener un trastorno de salud mental cuando tiene alguna preocupación, algún padecimiento, alguna forma en su vida que le impide hacer la vida que hacía anteriormente o que le impida, por ejemplo, disfrutar de las cosas o que le impida hacer una vida a la medida que lo hacía anteriormente. Y eso es bastante común. Es bastante común que no nos demos cuenta que puede ser un trastorno del sueño, puede ser estrés, puede ser ansiedad, puede ser un TOC y de ahí también podemos pasar a la gran estrella, que puede ser una depresión o que puede ser ya trastornos que se dan por más graves desde siempre, como puede ser una psicosis o un trastorno bipolar. Todo esto, yo no sé si realmente al ritmo de vida que llevamos, o con el ritmo de vida que llevamos, está provocando que cada vez haya más personas con problemas de salud mental, porque llevamos un ritmo de vida muy acelerado, tenemos mucha dependencia, ¿no?, de algunos aparatos que también hacen y provocan que nuestro trabajo lo llevemos también hasta nuestro terreno personal, y esto a lo mejor también puede ser contraproducente, ¿no? Los pasos que hemos dado para avanzar como sociedad también nos están haciendo retroceder en nuestra propia salud. Eso, por una parte, serían los instrumentos. Efectivamente, las nuevas tecnologías y las redes sociales incluso generan patologías nuevas que se llaman patologías sin sustancia. Pero yo creo que en el fondo hay un problema latente que debemos identificar. Estamos
viviendo una sociedad frenética, de una forma frenética, basado fundamentalmente en el éxito, que todo parece que lo justifica. Y entonces estamos poniendo las expectativas por encima de las posibilidades y eso genera muchísima frustración. Por eso nosotros pensamos que una higiene mental empieza por tener un conocimiento propio, cabal o lo más cabal posible, y después vivir una vida más de dimensión más humana, menos estresada, menos imitando, menos de éxito y no querer comprar un coche de 8 ruedas y basta con que tenga 4, por ejemplo. Claro, y luego ya esos niveles de autoexigencia también disminuirlos en la medida de lo posible, ¿no? Porque también va en cada persona el hecho de que se pueda llegar a un nivel, pero intentar superarlo constantemente, la salud mental también se va viendo dañada, ¿no? Supongo que dentro de todos los casos que se van encontrando, por ejemplo, pongamos el caso en un país como España, muchos de ellos puede ser por la sobrecarga de trabajo, por la autoexigencia, como bien indicaba, por las redes sociales y esa vida que a lo mejor nos gustaría llevar y no llevamos, y todo eso se va acumulando en algún receptáculo que hace daño a la mente. Hace daño a la mente y a veces tiene consecuencias funestas, fatales para las personas. Hay que tener en cuenta el gravísimo problema, no solamente de la deficiente atención a la salud mental y al bienestar de las personas en nuestro país, sino también el alarmante aumento de las cifras de suicidio. Porque, en el fondo, una sociedad que está sometida a un sufrimiento y a una incertidumbre ante el futuro, pues puede acabar con el equilibrio de las personas de la forma más drástica posible, y esa es la más grave, acabar con la propia vida. Bueno, sin duda, será uno de los temas también que me gustaría abordar con usted, muy por encima, también el caso de los suicidios y de qué manera también poder prevenirlos. Pero si hablamos de el síntoma, el que hace despertar a la persona que está teniendo un problema, ¿cuál podría ser? ¿El insomnio? ¿El que no sea feliz? ¿Cuál sería el detonante exacto? Normalmente el detonante físico es precisamente eso, el insomnio, los trastornos del sueño, no dormir, despertar temprano, no conciliar el sueño, el no descansar, porque eso suele ser ya síntoma de que ya estás viviendo una situación extrema o peligrosa, como puede ser un estado depresivo. Casi siempre suele ser el insomnio, en todos los trastornos mentales. Después, efectivamente, está lo que pensamos en una sociedad en la que te sientas infeliz. Hay un problema gravísimo, más que infeliz, un problema gravísimo que también tenemos que hablar de él claramente, que es el tema de la soledad no deseada. Por una parte, en algunas personas porque no llegan donde quieren, y en otras personas porque no las dejan llegar a donde quieren. Y sobre todo eso se da en la edad adulta y en la gente mayor. Es un problema grave que tenemos que identificar y que también nos puede llevar a fracasar como sociedad. La soledad, el problema de la soledad. ¿Cuál sería la mejor solución ante, ya no la soledad, sino en general la salud mental, una buena salud mental? ¿Medicación, terapia? Porque la persona que está escuchando este podcast también piensa, bueno, ¿cuál sería la mejor solución o el mejor arreglo para lo que está ocurriendo a esta sociedad o le puede estar ocurriendo a esa persona? Bien, habría que empezar siempre por la medida más al alcance de la persona, que sería una terapia que nos lleve a conocernos un poco mejor, a identificar aquellos temas que nos preocupan, aquellos que nos producen sufrimiento. Eso es terapia. Y solamente en los casos donde hiciera falta recurrir a la muleta de la medicación, porque la medicación no cura. La medicación lo que hace es paliar síntomas, y lo otro creo que se debe conseguir mediante un trabajo personal con apoyo de expertos o de expertas que te ayuden a conocerte y a ver en qué punto te encuentras y cuáles son aquellos elementos externos a ti e internos tuyos que te llevan a esos puntos de desasosiego o de infelicidad que pueden dañar gravemente tu salud mental. Además, teniendo en cuenta otro aspecto más muy importante, que es también el tema económico, la participación en la economía, el tener una persona que no tenga
que tenga un sueldo muy pequeño o que no tenga o que esté en el paro o que se vea arruinada porque su pequeño negocio con la crisis o 1000 cosas más, eso genera un profundo menoscabo en el bienestar de las personas, que a su vez puede conducir a un problema de salud mental. Y hace un instante también nombraba la soledad no deseada. Estamos observando que los índices de natalidad cada vez son más bajos y países, por ejemplo, como España, cada vez van a ser más viejos. Cuando digo más viejos, vamos a tener una esperanza de vida más amplia, pero también vamos a encontrarnos con que va a haber menos juventud y va a haber mucha gente mayor. ¿Cómo se puede combatir esa soledad no deseada y en un mundo en el que parece que se ha vuelto cada vez más individualista, que cada uno va a lo suyo y no observa el entorno ni si esa persona puede estar sola y necesita compañía? Pues eso, efectivamente, creo que va a ser un problema que se debe de abordar también por parte de las instituciones públicas y que no debe estar basado solamente en la solidaridad y en la generosidad del vecino, aunque también, sino en una redefinición sobre todo del entorno y el propio discurrir de la vida en una dimensión más humana. No podemos estar intentando vivir, sobre todo la gente que está en la plenitud de la vida, vivir y empujar sin darnos cuenta que la vida nos va a llevar también a un punto donde habremos dejado atrás a toda la gente que no pudo empujar, y ahí nos veremos nosotros mañana. Eso es un problema que se debe de abordar de una forma muy seria y que deben de ser también un asunto que deben de solventar las administraciones públicas. Por supuesto, creo que lo más importante es empezar por volver a esa dimensión humana, a ese humanismo que nos llevaba, que derivaba de esa dimensión humana y no de las grandes superestructuras o los grandes proyectos que nos desvirtúan de una vida sencilla. No podemos dejar de lado también, señor González, el hecho de que los niños, los jóvenes estén padeciendo problemas de salud mental. Se ha visto ya por último que esto también se ha ido agravando. ¿Y cuál sería la fórmula? Tener en los colegios educadores, tener en los colegios psicólogos, personal formado para que pueda atender esas demandas y evitar pues situaciones de acoso, de intentos de suicidio también, como hemos dicho en alguna ocasión. ¿Cuál podría ser también la llave para que estos jóvenes y niños no tengan problemas futuros? Nosotros desde Salud Mental España reivindicamos que exista una real y eficaz intervención en el ámbito educativo que permita a los niños y a las niñas tener una educación emocional. Se empieza por ahí. Después de tener una educación emocional, después habrá que, para el manejo de las propias emociones, más tarde habrá también que poner encima de la mesa que somos diversos, que no vamos todos al mismo ritmo, que la vida, la gente diversa enriquece el mundo y poco a poco debemos de aprender a estar un poquitín más civilizados, que es exactamente lo que se trata. Pero hay que empezar por enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas a tener un manejo que les permita conocerse un poquitín mejor y poder abordar en el tiempo, a lo largo de su vida, con mejor o con mayores posibilidades de éxito cualquier situación ajena a su propio devenir que pueda causarle daño. Ya no, como decíamos al comienzo de esta grabación del podcast, ya no hay tabús a la hora de hablar de salud mental. Ya el hecho de que alguien diga voy al psicólogo, voy al psiquiatra, ya no está tan mal visto como antes, cuando decían que esa persona podía estar loca, ¿no? Que era un término muy despectivo. Supongo que todo eso se ha normalizado y es más, cada vez son más las personas que lo precisan y buscan esa ayuda, que es lo fundamental. Eso es lo fundamental, pero no debemos de considerarlo como una moda, porque efectivamente el estigma de los problemas de salud mental existe para las personas e incluso para la propia salud mental. Pero no debemos de tenerlo, como digo, como si fuera una moda. Hay que hablar con naturalidad de la problemática, de que no me encuentro bien, no sé qué me pasa, no soy capaz de salir de esta tristeza y hay que buscar apoyo profesional. Eso está clarísimo. Pero no decir, bueno, ya tengo superado en mi vida también un trauma que teníamos cultural, que era que no íbamos a buscar ayuda de profesionales en temas de salud mental. Efectivamente, eso está, hay que decirlo así, pero no solamente eso.
el tema de la salud mental, del bienestar emocional de la gente, de las personas, que es un derecho, debe de ser reivindicado también, pero también debe de ser puesto en su justa medida, porque tampoco vamos a patologizar a toda la sociedad. Habrá cosas que tendremos que aprender que son así, y que a lo mejor podían ser de otra forma, pero de momento son así. Es la única forma de poder reconciliarnos con nosotros mismos a la hora de querer recuperar nuestra salud mental. Y aquellos que no pueden permitirse un asesoramiento, una consulta, el atenderse o ir a un profesional privado, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para que la sanidad pública pueda atender esas demandas y si esto no puede ser un detonante más para desesperarse y seguir deteriorando su salud mental? Eso es una clave importantísima, teniendo en cuenta que en la atención psicológica, la terapia psicológica en nuestro país, tenemos solamente 6, no llega a 6 profesionales de la psicología por cada 100.000 habitantes, cuando los países de nuestro entorno europeo tienen hasta un mínimo de 18, pues estaremos siempre desnudos y desprotegidos ante la necesidad que tengamos de apoyo terapéutico. Porque efectivamente está demostrado que quien tenga medios puede, cuando lo necesita, puede buscar esa ayuda que necesite. Pero si no tienes medios y dependes efectivamente de que la sanidad pública te proteja tu bienestar, que es un derecho que tienes y que debe ser, y como derecho debe ser garantizado por el Estado, pues automáticamente pues te puedes desesperar comprobando cómo no llegas o no te llega la ayuda cuando la necesitas. Es que eso es el principal escollo. Nosotros pensamos que se debe de dotar a la sanidad pública y fundamentalmente a la atención primaria de las personas, de los recursos humanos formados en psicología, los que sean necesarios para atender adecuadamente a las personas. Hay que tener en cuenta que una cita para el psicólogo en la sanidad pública ahora no te baja nunca de 2 meses. Si no te baja de 2 meses, en 2 meses pueden pasar muchas cosas. Tienes un trastorno, puedes tener un trastorno adaptativo que te lleve a tirarte por la ventana cuando es algo que el dolor que te produce este trastorno adaptativo a lo mejor se solventa muy fácilmente con la conversación, 2 conversaciones en 10 días, ¿no? Por decir algo. Claro, y esos 2 meses a lo mejor puede provocar, no sé si el dato puede estar asociado o no, que esas personas tengan que recurrir a medicación, a tranquilizantes, a antidepresivos, porque también se ha visto en los últimos tiempos cómo se ha incrementado el número de venta de estos productos para personas que no lo están pasando nada bien, que lo están pasando mal concretamente y que encima, pues, si tienen que esperar, como bien indica, tanto tiempo para la consulta con un profesional porque no se lo pueden costear, no sé si este es el remedio fácil o la alternativa, la única que les queda. Es la única que queda. De ahí viene que aparte de que la medicación, la farmacología palía síntomas, también ayuda en otros casos, por supuesto que sí. Palía síntomas es una terapia, yo creo que profundamente incompleta, porque bastaría con que fuera un apoyo provisional mientras buscamos la ayuda que nos lleve al fondo de la problemática. Pero si no tenemos esa perspectiva de futuro, pues, y nos quedamos en la medicación, lo que conseguimos es, primero, que encarecer muchísimo más a la larga el gasto sanitario, porque las medicaciones son carísimas, y después saber que podremos estar paliando síntomas y hacer que una persona se vea aliviada, pero si no vamos al origen del problema, estaremos haciendo un flaco favor para el futuro a la gente que solamente se vea en la tesitura de poder acceder a un fármaco. Efectivamente. No sé, ¿qué opinión le merece el hecho de que pues personajes famosos den a conocer los problemas de salud mental y si esto puede ser también bueno o puede generar un efecto nocivo? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de la gimnasta estadounidense Simone Biles, que, si no recuerdo mal, en los últimos Juegos Olímpicos dejaba de competir sobre todo
porque decía que le preocupaba su salud mental, ¿no? Su estado emocional. Esto al final es bueno, visibilizar, pero llega un punto en el que a lo mejor se puede exceder algún límite y puede generar pues que haya una serie de seguidores que a lo mejor no tienen nada, pero puedan pensar que tienen algo porque alguien a quien siguen lo tiene. Es posible, en la sociedad en la que vivimos, en todo es posible, y eso está, ese mimetismo funciona perfectamente, pero yo creo que más bien lo que invita a las personas a hacer una introspección de qué me está ocurriendo a mí. Claro, una deportista de élite, pues lo sufre y tiene un marcaje importante sobre cantidad de personas que la pueden apoyar y seguir, pero yo creo que lo más importante es lo que dijiste al principio, es que se invite a las personas a hacer una reflexión sobre la propia salud mental y sobre la forma de la elección que tengamos posible para nuestro futuro y para nuestra adaptación a esa vida que queremos, que yo creo que es la vida de dimensión humana. Bueno, y vinculando casos, por ejemplo, de personajes famosos también con otro tema que dejábamos en el tintero y que vamos a abordar de manera somera, el caso de los suicidios, el hecho de que un famoso también pase por este trance es negativo, en el sentido de que alguno puede pensar que es la solución, como decíamos antes, cuando hay tantos remedios y cuando parece que cada vez se va hablando también más del suicidio. Hombre, el tema del suicidio, el efecto Werther, que es el efecto de imitación, pues en algunas personas que por su trayectoria puedan tener esas ideaciones suicidas, pues serán más efectivas. Pero creo que, sinceramente, debemos de hablar de una forma natural sobre el tema del suicidio, que en el fondo el suicidio es algo que es una idea que nace de las personas para intentar poner fin a un importante sufrimiento, y no tiene nada que ver con la vida dejada de vivir, tiene que ver con el sufrimiento casi exclusivamente. Entonces vamos a ver la parte positiva, que una persona con notoria, iba a decir con apellidos, notoria, pues consume el suicidio, puede tener efecto negativo, sí, pero para eso ya hay unos grandes profesionales y unas normas de la OMS que te dicen cómo debe de ser la información sobre las personas que acaban con su vida por su voluntad. Para eso hay que implicar a todos los medios de comunicación y hay que implicar también a una sociedad menos, vamos a decirlo un poco fuerte, menos hipócritas. Somos demasiado hipócritas. Por eso a veces nos vemos con cara de sorpresa ante algo que es habitual y que estamos acostumbrados a verlo a lo largo de nuestra vida siempre. Y desde su punto de vista, sabiendo y conociendo que existe ese decálogo, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud para abordar de una manera correcta los suicidios en los medios de comunicación, ¿cree que se debe informar? ¿Cree que se debe guardar silencio? ¿O cree que se debe tener, digamos, una propuesta propositiva, ¿no?, intentando dar el enfoque positivo de lo que ha sucedido, recordando que siempre hay alguna salida o hay alguna opción más antes de llegar a este punto? Eso es lo único que nos queda, ese enfoque propositivo, que la gente sepa que no se vea sola, que no se vea desorientada, que la gente sepa que para ello pueda haber redes de apoyo y que desde luego la prensa informe y todo el mundo estemos en conocimiento de que esas redes pueden hacer que muchas vidas se salven. Nosotros tenemos pedido, y ya salió en el Boletín Oficial del Estado, el teléfono de 3 cifras de atención 24 horas durante todos los días del año, el que será el 024, según todavía no funciona, pero está trabajando el Ministerio para ponerlo en marcha, que va a atender a las personas que tengan riesgo, que tengan miedo, que tengan dudas, que lo estén pasando, que lo estén sufriendo, y también va a atender a las personas que pueda dejar atrás la resaca de un suicidio consumado, por ejemplo, el entorno familiar y demás. Eso sería una cosa
importantísima y de grandísima trascendencia que salvaría vidas. Por una parte, informar de una forma propositiva dando alternativas y por otra parte poniendo los medios, y eso debe de ser y así está comprometido, una acción de Estado, porque hay que tener en cuenta que pandemia de COVID aparte, el principal problema de salud pública de Europa y de España es el suicidio. Y esto podría paliar, este teléfono, el 024, podría paliar quizá la ausencia de psicólogos en el país, como bien decía, 6 por cada 100.000 habitantes. Podría suponer, aunque sea un pequeño parche, un alivio para los que no consiguen una cita y puedan tener un teléfono al que llamar. Pues efectivamente el teléfono está por ver cómo se desarrolla y cómo va a ser su implicación, pero está clarísimo que es un recurso potentísimo donde cualquier persona que esté, como digo, sola o esté desorientada o esté en aquella incertidumbre, en aquella tristeza vital, pueda recibir un apoyo. Hay que tener en cuenta que este teléfono va a tener capacidad para movilizar todos los recursos y va a tener implicación, efectivamente, y conexión con todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, es un esfuerzo muy, muy importante que puede ser muy útil y, efectivamente, demostrado en países muy pequeños como Finlandia, que claro, son 5 millones de habitantes, pero disminuyó el riesgo el suicidio disminuyó en un 40%. Por lo tanto, si en un país como el nuestro eso funcionara hipotéticamente parecido, pues estamos totalmente seguros que habrá muchas vidas que se van a salvar. Bueno, para terminar de una manera más positiva, ¿cuáles serían los mejores consejos para tener una buena salud mental? Para la persona que nos está escuchando ahora mismo en este podcast, sepa que llevando esos consejos, por lo menos día a día, puede evitar esos problemas y también, si llegara algún problema o detectara algo que no es normal, ¿dónde se podría dirigir para atajarlo lo más rápido posible? Pregunta complicada, pero yo creo que ahí hay dos niveles importantes que identificar. Por una parte está la actitud de cada uno de nosotros, que no es decir, no, voy a hacer lo que me dé la gana y no voy a preocuparme de nada, que eso no se puede hacer. Es sencillamente buscar aquella dimensión tuya, privada, que te haga estar más cómodo contigo mismo y, desde luego, también que no sea solamente un mirar para mí y mi entorno, sino que también sea mirar para mi gente, mis hijos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, y que nos permita hablar e identificar esos días crudos, aquellos momentos crudos en los que nos vemos, e intentar arroparnos en un ejercicio de solidaridad y de generosidad. Eso por una parte. Y por otra parte está el nivel que ya no nos corresponde a las personas, sino corresponde a las administraciones. Hay que dotar a la sanidad pública, insisto, de los medios suficientes para que se puedan abordar las cosas con garantía de éxito. Hay que tener en cuenta que la salud mental siempre fue la pariente pobre de la sanidad pública, y ahora ya demostró la pandemia de sobra, lo sabíamos, pero lo deja en evidencia de sobra, que debe de ser primordial la atención a la salud mental. Para eso debe de ser una prioridad en la agenda política, porque solamente si es una prioridad en la agenda política se asignarán los recursos económicos necesarios para esta adecuada atención a la salud de las personas. Bueno, sin duda creo que de la parte buena que podemos extraer, como bien acaba de indicar, ¿no?, de algo como la pandemia, es precisamente eso, ¿no?, que se ha visibilizado más aún los problemas que existen y que se les puede poner alguna medida, ¿no?, paliativa para evitar que vayan a peor, y esperemos que también esa alternativa, como bien proponía, del 024, pueda ser una de ellas, y mientras supongo que seguir activos, ¿no?, con el teléfono de la esperanza, que es otra de las opciones que existen todavía. Hombre, agradecimiento eterno a la actividad histórica y tan importante, tan trascendente como el teléfono de la esperanza y otros, pero hay que tener en cuenta que ante el principal problema de salud pública de Europa, la acción debe de ser de Estado. Sin duda, todos unidos, y esto no tiene que tener políticas de por medio, ¿verdad? Está claro, está claro. Pues agradecer a Anel González, presidente de la Confederación de Salud Mental, que haya aportado esos consejos y también que haya explicado un poco mejor cómo es la salud mental de este país, de España, en este podcast de World Media. Y ojalá la persona que lo esté escuchando sepa también que hay salida, y eso es un mensaje
que supongo que comparte conmigo que hay que trabajar, que sepan que aquellas personas que no lo están pasando bien siempre pueden tener una alternativa, ¿verdad? Sí, sí. Muchísimas gracias, porque ese mensaje por parte de los profesionales de la comunicación es lo que de verdad puede llegar a la gente. Y efectivamente, cuando una persona se ve dañada en su bienestar o en su salud mental, pues que recurrir, buscar, remover Roma con Santiago de forma que pueda ser atendido. Y en eso debe ser la atención primaria. Pues nos quedamos con ese mensaje. Nel González, muchísimas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues momento de poner punto y final a este podcast. Espero que te haya servido para conocer un poco más qué es la soledad no deseada, por qué los menores también están sufriendo en su salud mental y cuáles son las medidas o alternativas que podemos tener ante algo que sigue expandiéndose. Por fortuna también cada vez se va hablando más de ello. Recuerda que hay diferentes alternativas, como por ejemplo el teléfono de la Esperanza, al que puedes llamar al 717-033-717, donde te podrán atender si tienes algo que contarles y te escucharán con mucha atención para ayudarte en la medida de lo posible. También te recuerdo que si te ha gustado este podcast lo puedes compartir con otras personas para que consejos como este y conversaciones como estas sirvan para que ayudemos a muchos más. Soy José Luis Martín, te recuerdo que toda la información y el entretenimiento lo encuentras en worldmedia.es y además, como siempre, te deseo que tu podcast te acompañe.